familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Y estoy muy entusiasmado en este sábado a la noche por poder compartir esta palabra que vamos a estar viendo ahora, que tiene que ver con una necesidad, con una realidad que está sucediendo en nuestra sociedad, en el mundo que nos rodea. Y como hablamos el día jueves, de ese verbo que es el verbo naturalizar, o de esa frase que está tan implementada en este tiempo, que es la nueva normalidad. Y para ello quisiera hablar de un pasaje, tomar una historia como referencia que es muy ilustrativa, y por eso también el título del sermón de hoy es Quita la piedra. Quita la piedra. ¿Y cuántos saben que todos tenemos alguna piedra que quitar? Porque estoy hablando de la piedra que muchas veces nos separa del cambio, de la transformación, del milagro y de la respuesta de Dios para nuestras necesidades. Y por eso vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 17 al 27. Dice: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos que habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué es esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y sigue el relato, obviamente estamos hablando del fallecimiento de Lázaro, en el cual en esta historia Jesús había tardado 4 días. Está Lázaro enfermo, Jesús se demora, la Biblia no dice por qué, y digo demora entre comillas, digo tardó o llegó tarde entre comillas, porque siempre que hablamos de que Jesús se demoró, que Jesús llegó tarde, es de acuerdo al punto de vista humano. Es de acuerdo a la perspectiva de la gente, como en este caso le sucedió a Marta. Pero Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y sigue diciendo en el versículo 32, versículo 37, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería. Otra versión dice, miren cuánto lo amaba, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Imagínate el ambiente. Y acá vemos 2 aspectos de este ambiente en la historia. Por un lado, obviamente el ambiente de luto, el ambiente de tristeza, el ambiente de dolor que significaba la pérdida de un ser querido, como le estaba sucediendo a Marta y a María, y de un amigo, de un conocido, como le estaba pasando a todos los judíos y a todos los que habían ido hasta ese lugar para acompañar el dolor de Marta y de María. Pero también lo que podemos percibir es un ambiente de reproche,
un ambiente de reclamo, de cuestionamientos. Y si tengo que sintetizar las palabras de Marta y de María cuando le dicen al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, podemos sintetizarlas como que hubiesen dicho, ¿por qué no viniste antes? Y decime si eso no es un reclamo, no es un cuestionamiento. Lo mismo los judíos que estaban diciendo, no podía haber hecho algo para que no muriera, como diciendo, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Ese era el ambiente, no solamente de dolor, de tristeza, de luto, sino también de reproches, de cuestionamientos y de reclamos. Y mencionamos lo que dice la Biblia. Jesús lloró. Es el versículo más corto que existe en la palabra de Dios. ¿Y por qué Jesús lloró? Porque tenía empatía. Jesús podía empatizar. Más allá de que era el Hijo de Dios, podía sentir lo que los demás sentían. Podía emocionarse como los demás se estaban emocionando en ese momento por el dolor, por lo que significaba la muerte de Lázaro. Y también tuvo empatía porque lo dijeron los mismos judíos. Amaba a Lázaro, amaba a Lázaro. Pero si bien lloró, y acá hay una gran verdad, acá hay un secreto que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Si bien Jesús lloró, no se quedó llorando. Podemos llorar a veces, por supuesto, porque tenemos, como dije, emociones, tenemos sentimientos, tenemos corazón, somos seres humanos y podemos llorar, pero lo que tenemos que hacer es no quedarnos llorando. Mucha gente llora, pero se queda llorando sin hacer absolutamente nada. Pero Dios nos incentiva, Dios nos anima a que si tenemos que llorar, lloremos, pero no nos quedemos llorando en la vida, mientras la realidad sigue siendo la misma. Y aquí hay una pregunta que nos ilustra para la enseñanza de esta noche. Dice, ¿dónde lo han puesto? Y Jesús hace una pregunta que casi se contestaría sola. ¿Dónde lo han puesto? ¿Y cuántos saben que si alguien fallece, que si a alguien le toca partir, como le tocó a Lázaro, había un solo lugar en donde lo podían poner? Y era justamente una cueva que oficiaba en aquellos tiempos de tumba con una piedra puesta encima. Eso era lo normal, eso era lo natural, que lo hubiesen puesto en ese lugar. Pero Jesús está preguntando acerca de algo que para ellos era normal, era natural, haberlo colocado a Lázaro allí. Y cuando hablo de normal, cuando hablo de natural, estamos hablando para nosotros, para este tiempo, para estos días, de esa palabra que es normalidad, de esa palabra que es, o ese verbo que es naturalizar. Para la gente es normal, para la gente es natural. Cuando fracasa una y otra vez, cuando les va mal en algo una y otra vez, cuando tropiezan una y otra vez en sus intentos para que la realidad sea cambiada, sea transformada, es normal, es natural. Sepultar, como hicieron con Lázaro, sepultar las esperanzas, sepultar los sueños, sepultar las ilusiones en una cueva invisible, en una tumba invisible y poner una piedra encima. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Sepultar toda esperanza, sepultar sueños, sepultar ilusiones. Y hoy hay gente que está haciendo eso. Está sepultando sueños, sepultando ilusiones, sepultando esperanzas. ¿Por qué? Porque lo intentaron, pero nada cambió. Quisieron, pero no lo lograron. Vivieron una realidad o viven una realidad que no pueden cambiar por sus propios medios. Y entonces viene ese verbo del cual estamos hablando hoy. Naturalizan. ¿Qué es naturalizar? Naturalizar es, se acostumbran a esa realidad. Y cuando se acostumbran a esa realidad, y estoy hablando de esas realidades que ninguno de nosotros deseamos vivir, pero cuando la gente se acostumbra a esa realidad, trata de ocultarla, trata de que no exista, de que no esté, pero la verdad es que está y la verdad es que existe. Se pueden sepultar muchas cosas y ponerle una piedra encima. Tapar
ignorar, hacer de cuenta que no existe o decir que está todo bien. ¿Cuántos saben eso? Cuando en realidad está todo mal. En nuestra sociedad, en el mundo que hoy nos está rodeando, temas, situaciones como la homosexualidad, el aborto, los vicios, el adulterio. Estamos constantemente siendo atacados por corrientes impulsadas por gente, por personas, por seres humanos que nos quieren imponer lo que acabo de mencionar y nos quieren hacer creer que eso es normal, que eso es natural y que en vez de estar mal está bien. Ahora aquellos que el resto, y estamos hablando de nosotros, de la gente que está allí expectante, que está allí simplemente como alguien que está escuchando y está recibiendo toda esa información que constantemente nos está bombardeando. Cuando la gente ve que no puede hacer nada al respecto, cuando la gente ve que no puede hacer frente a toda esa corriente que nada tiene que ver con la voluntad de Dios, con las enseñanzas que están en la Biblia, ¿saben lo que hacen? Comienzan a naturalizarlo. Es como esa frase que no está en la Biblia, no lo busques porque no está, que dice, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y la gente empieza a decir, es normal. La gente empieza a decir, es natural. Pero la realidad es que dejaron de hacer algo para hacerle frente a eso. Se dieron cuenta que no podían vencerlo y por lo tanto empezaron a aceptarlo, a admitirlo. Y así como estoy hablando de la sociedad, puede pasar en tu casa, puede pasar en tu familia, puede pasar esto mismo en tu vida. El que naturaliza lo que no tendría que ser naturalizado es porque está, al igual que Marta y María, sepultando toda posibilidad de cambio, de transformación, toda expectativa. La está sepultando en una cueva, en una tumba, y le está poniendo la piedra encima. Lo dan por muerto. Y para no tener que enfrentar esa situación, la esconden allí, poniéndole una piedra encima. Ejemplos podríamos estar toda la noche mencionándolos, pero creo que los más comunes, que a veces nos toca porque siempre estamos en contacto con personas. Vivimos, si bien como dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sabemos de realidades, de cosas que pasan. Violencia en las casas, en los hogares, en las familias. La apatía o la indiferencia en los matrimonios. La rebeldía o los vicios de los jóvenes. Ciertos pecados como las relaciones sexuales antes del matrimonio. Son todas cosas que la gente empieza a naturalizar. Porque siempre hay alguien, cuando se naturalizan estas cosas, hay alguien que se cansó de pelear, de luchar, de poner límites o de ir en contra de la corriente. Pero ¿sabes algo? Cuando decís es normal, cuando decís es natural, lo que en realidad no lo es, de acuerdo a la palabra de Dios, sencillamente nos estamos o te estás resignando. Estás dejando de intentarlo. Estás dejando de insistir. Estás dejando de pelear para que eso cambie y sencillamente te sometes a una realidad que en lo profundo del corazón sabemos que no es lo que Dios quiere, que no es lo que Dios tiene, que no es la voluntad de Dios, ni son los planes del Señor para nuestras vidas. Cuando decimos esto es normal, cuando no lo es, cuando decimos es natural, cuando no lo es porque se perdió la fe. Es porque se perdió la esperanza. San Juan capítulo 11, versículo 38 al 40. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra!, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona el que está naturalizando, el que le está diciendo
normal a algo, a una realidad, a una situación que no es ni natural ni normal. En primer lugar, acuérdense las frases de Marta y de María. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En primer lugar, reparte culpas, reproches. Le echa la culpa de su realidad al entorno, a la gente, al mundo que lo rodea, al jefe en el trabajo, a aquel familiar que lo estafó o a aquella persona que lo desilusionó o lo engañó. Deriva responsabilidades. Después Jesús le había dicho, tu hermano resucitará. ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Sí, yo sé que resucitará en el día final, en el día postrero. Por eso Jesús acá en lo que acabamos de leer, le dice a Marta, no te he dicho, como diciendo, ya te lo dije, que si crees verás la gloria de Dios, el que naturaliza las situaciones que no tendría que naturalizar, el que le dice normal a lo que no es normal. ¿Sabe lo que le pasa? Le cuesta escuchar la palabra de Dios. Pareciera como que Marta y María no estaban entendiendo, escuchaban al Señor, pero era como que las palabras de Jesús no llegaban a donde tenían que llegar en su corazón, porque ya habían naturalizado, ya lo habían tomado como algo natural lo que le había pasado a su hermano Lázaro y les costaba creer que esa realidad podía cambiar. Pero José había dicho a Marta, que aún ahora todo lo que le pidas, aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas, le había dicho a Jesús. Y también había dicho, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Creía y sabía muchas cosas. Que todo lo que Jesús le pidiera al Padre, el Padre se lo iba a dar. Que era el Hijo de Dios. Pero si bien creía y sabía muchas cosas, no podía creer todavía que su hermano iba a resucitar. Eso es lo que le sucede al que naturaliza una situación, al que llama normal a algo que no tendría que llamarlo normal. Cree de parte de Dios y sabe muchas cosas de parte del Señor, pero le cuesta creer lo más importante, que es un cambio en esa realidad que está viviendo. Que es que Dios pueda cambiarla, Dios pueda transformarla, Dios pueda hacer el milagro, Dios pueda darle la respuesta a aquella situación, a aquella realidad. Señor, ya debe oler mal cuando le dijo quiten la piedra, pues lleva 4 días allí. Le aclaró Marta, el que naturalizó una realidad, el que llama normal a lo que no es normal, siempre va a terminar poniendo excusas para no tener que hacer algo, para no tener que volverlo a intentar, quizás porque ya fracasó tantas veces que no le quedan las fuerzas, el deseo o las ganas de volver a hacerlo. Capítulo 11, versículo 41 al 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto en un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Entonces, lo acabamos de leer, quitaron la piedra. Entonces, quitaron la piedra. ¿Qué significa quitar la piedra? ¿Qué representa para nosotros quitar la piedra? ¿Qué significa para nuestra realidad quitar la piedra? Para no naturalizar lo que no tiene que ser naturalizado en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dimos muchos ejemplos. Quizás estás viviendo algo así. Para no llamar normal a lo que no es normal desde el punto de vista de Dios, lo primero que hay que hacer es reconocer. Quitar la piedra es reconocer y enfrentar lo que habíamos en un momento escondido, tapado, ocultado, ignorado detrás de esa piedra y adentro de esa cueva.
Reconocer aquello que no está bien y que está mal. Reconocer aquello que no es normal. Reconocer, obviamente hay cosas buenas. Si hay que reconocer algo bueno, por supuesto hay que hacerlo. Pero también hay que reconocer si algo no es normal o no es natural. ¿Por qué? Porque sin reconocimiento no hay cambio. El primer paso. Por eso Jesús no fue él el que fue a sacar la piedra. Él iba a hacer el milagro, pero la gente era la que tenía que ir y sacar la piedra, porque la gente misma era la que la había puesto. Y la gente es la que pone las excusas, la gente es la que tapa, la gente es la que ignora, la gente es la que le da la espalda a esa realidad. Con argumentos o diciendo es normal, es natural. Y por lo tanto, para que venga un milagro, para que Dios pueda intervenir, para que Dios pueda cambiar y transformar, los primeros que tienen que quitar la piedra y darse cuenta que aquello que dicen que es normal o natural no lo es la gente. Son las personas para que Dios pueda obrar, porque sin reconocimiento, te repito, no hay cambios. Y acá vemos a un Jesús, que siempre es nuestro ejemplo. Jesús enfrentó lo que los demás habían dado por muerto. Jesús enfrentó lo que los demás habían dado por muerto. Jesús enfrentó lo que los demás habían ocultado y tapado con una piedra. Todos le daban la espalda al sepulcro. Imagínate la escena, menos Jesús. Y por eso Dios sabe, Dios conoce y Dios quiere que realmente haya una normalidad, pero no la normalidad de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a lo que el mundo nos quiere hacer creer, sino la normalidad de Dios. Que haya y que sea natural, que vivas en una verdad natural, que no es la verdad del mundo ni de las circunstancias, de los problemas o de las limitaciones, sino que es la verdad natural, que es la verdad de Dios. Y hay un verbo que me encanta, porque ¿cómo salir de eso? ¿Cómo hacer que lo que pensábamos que era normal o natural sea cambiado y transformado? Y es resucitar, porque esta es una historia de resurrección. Esta es una historia en donde Jesús obró el milagro de la resurrección. Y si hay algo que tiene que pasar para que las cosas cambien, lo primero que tiene que haber es resurrección. ¿Resurrección de qué? Hay esperanzas que tienen que resucitar, porque muchos las habían dado por muertas, se las habían sepultado en esa cueva con una piedra puesta encima. Hay fe para algunos aspectos de tu vida que estaba muerta, que tiene que resucitar para que venga el milagro y la respuesta de Dios. Hay expectativas, sueños, ilusiones, metas que tienen que resucitar porque muchos las abandonaron cuando vieron que no podían cambiar por sus propios medios la realidad. Pero lo que vos no pudiste cambiar, Dios lo puede cambiar. Lo que vos no pudiste transformar, Dios lo puede transformar. Hay oraciones que muchos dieron por muertas. Y esas oraciones tienen que volver a resucitar para que sean escuchadas por Dios en el nombre de Jesús. Y Dios pueda hacer el milagro que te está haciendo falta, que estás necesitando. Y ¿sabes algo? Este no era un milagro más. Jesús hizo muchísimos milagros, pero este milagro de la resurrección de Lázaro tiene un condimento especial. ¿Por qué? Los mismos judíos habían dicho, miren cuánto lo quería, miren cuánto lo amaba Jesús a Lázaro. Y si bien todos los milagros son importantes, el condimento especial de este milagro es que Jesús tenía un vínculo con Lázaro, tenía un vínculo con su familia, con sus hermanas Marta y María. Había un conocimiento, había una relación personal y Jesús amaba a Lázaro. Y en definitiva, había un interés
de parte de Jesús de hacer el milagro. Y si te lo tengo que sintetizar, Jesús peleó por la vida de aquel hombre al cual amaba. Jesús peleó por lo que amaba en oración con fe y lo resucitó. ¡Wow! Vamos, porque siempre escuchad. Muchas veces la gente cuando sepulta esperanzas, ilusiones, sueños. Cuando la gente empieza a resignarse y a llamar normal a lo que no es normal o a naturalizar lo que no tendrían que naturalizar. Son áreas de la vida que uno ama. Relaciones, padres e hijos, en donde uno ama. Matrimonios, situaciones personales, en donde uno ama ese sueño, esa meta y esa ilusión. Pero en algún momento se dio por vencido, dejó de luchar, dejó de intentar y empezó a decir, como dice todo el mundo, es normal, es natural, es la nueva normalidad, ¿no? Y ahí abandonamos. Pero ¿cuántos abandonaron lo que amaban? ¿Cuántos dejaron lo que amaban? ¿Cuántos sepultaron lo que amaban? Y aquí en este ejemplo vemos a Jesús peleando por lo que amaba. Peleando por lo que amaba. Pelea por lo que amás. Pelea por lo que amás. ¡Oh! Y Dios te va a respaldar. Pelea obviamente no con las fuerzas humanas, porque si hay algo que llevó a muchos a decir, bueno, es normal, bajando los brazos. Bueno, es natural, resignándose. Es porque cuando lo intentaron con sus fuerzas. Pero hoy lo vamos a volver a intentar, pero con fe en Dios, confiando en Dios y poniendo todas nuestras esperanzas en el Señor. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural que tenemos que estar viviendo? No es lo que el mundo dice, no es lo que el diablo viene y te susurra al oído, no es lo que tus vecinos pueden llegar a decir, o los que quizás están padeciendo lo mismo que vos, pero ya se resignaron. Vienen y cuando te quieren consolar te dicen, es normal, es natural, quédate tranquilo o tranquila. No, lo normal y lo natural es lo que la Biblia dice. Lo normal y lo natural es lo que Dios nos enseñó. Lo normal y lo natural es la voluntad y son los planes del Señor para nuestras vidas que están expresados en su palabra. Eso es lo normal, eso es lo natural y eso es lo que nosotros tenemos que estar viviendo. Eso es lo que nosotros queremos vivir. Esa experiencia es la que nosotros queremos tener todos los días de nuestras vidas. Por eso nunca vamos a sepultar, nunca vamos a dar por muerto, nunca vamos a enterrar ni a poner una piedra encima a aquello que está expresado y que Dios quiere y tiene para nosotros en su palabra. Nunca, nunca, porque está escrito, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Oh, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es salvación, restauración, bendición, victoria. Que podamos ser, como dice la Biblia, más que vencedores en su nombre. Esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que no sea parte de esa voluntad de Dios, vamos a pelear espiritualmente hasta verlo hecho realidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy Dios va a cambiar muchas cosas. Hoy Dios va a resucitar a muchos. Porque no solamente estamos hablando de esperanzas, expectativas, sueños o metas. Hay algunos que incluso ellos tienen que salir de ese lugar de oscuridad, como salió Lázaro, para volver a pelear, para volver a intentarlo, para volver a emprender, para volver a decidir, para volver a ponerse de pie, levantarse. ¡Oh! Para que la realidad cambie de una vez por todas. Que ese seas vos, que eso seamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos allá en tu casa y nosotros acá en la iglesia.